Teoría Antropológica 1, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Malena Previtali y en esta oportunidad voy a presentar algunas reflexiones a partir del texto Valoma, los espíritus de los muertos en las Islas Trovian, de Bronislaw Malinowski. Valoma, el espíritu de los muertos en las Islas Trovian fue publicado como artículo por primera vez en 1916 en el Journal of the Royal Anthropological Institution of Great Britain and Ireland. Luego el texto fue reeditado en distintos idiomas y bajo publicaciones junto a otros textos del autor, y la versión en español con la que trabajamos generalmente en la materia se encuentra en Magia, Ciencia y Religión, que es un libro publicado en 1948 en inglés y en 1985 en español, en donde está Valoma junto a otros escritos de reflexión más teórica de Malinowski. En esta oportunidad yo lo que quería compartir son algunas reflexiones que van en la línea de pensar ciertas vigencias en los modos de hacer antropología hoy a partir de los aportes metodológico-analíticos que atrae Malinowski en Valoma. La intención es aportar a ver cómo el modo en que este antropólogo propuso la labor antropológica contribuyó de manera trascendental a la construcción de herramientas para abordar la comprensión de los grupos sociales con los que trabajamos. Concentraré estas reflexiones en dos puntos. El primero tiene que ver con una concepción ontológico-epistemológica que plantea el autor y que es fundamento clave de su propuesta metodológica basada en la observación participante. Malinowski va a decir en Valoma, y cito un fragmento, pero que podríamos pensar en otros pasajes de distintos textos del autor incluso, cito: las ideas y las creencias no existen únicamente en las opiniones conscientes y formuladas de los miembros de una comunidad. Las tales están incorporadas en instituciones sociales y expresadas en la conducta de los aborígenes y habrán de extraerse, por así decir, de ambas fuentes. Fin de cita. O en otra parte dice: el grado de arbitrariedad parecía aquí enormemente grande. Era evidente, por otra parte, que aquellas opiniones eran solo una pequeña porción de la información disponible. Todos los nativos, incluso los que no podían describir lo que pensaban sobre el retorno de los Valoma, ni sus sentimientos hacia estos, se comportaban, sin embargo, de una manera determinada para con los espíritus, conformándose a ciertas reglas consuetudinarias y obedeciendo a ciertos cánones de reacción emotiva. Fin de cita. Vemos así que Malinowski deja planteado cómo entiende a los individuos, sus comportamientos y representaciones. A lo largo de Valoma, pero también a través de toda su obra, el autor entiende que los individuos no siempre pueden formular en palabras aquellos que expresan con sus actos y que sienten. Como dice la cita más arriba, las creencias están localizadas en aquellos comportamientos colectivos, en las fiestas, las ceremonias, los rituales, sobre todo si lo que le interesa son justamente las creencias colectivas, los dogmas sociales como los llama él. Entonces, para eso se torna fundamental observar dichas festividades y los eventos. En Valoma, Malinowski no solo afirma esto, sino que muestra de alguna manera cómo él pudo reconstruir analíticamente las creencias más generalizadas sobre el regreso de los Valoma a partir de la observación como técnica central de su trabajo etnográfico, acompañada por supuesto del registro, la descripción y el análisis de esos eventos trascendentales, pero también de las prácticas cotidianas. Este abordaje no solo ha pervivido hasta el presente en la antropología y ha sido reforzado por toda la etnografía construida desde entonces, sino que actualmente esta centralidad de la observación como técnica clave de la etnografía y su fundamentación, esto de que las personas no necesariamente expresan en palabras lo que sienten, piensan y actúan, se presenta muchas veces como carta distintiva de esta como disciplina ante otras ciencias sociales y humanas. El segundo punto que quería traer aquí tiene que ver con el trabajo que Malinowski realiza y que se ve claramente reflejado en Valoma sobre su propio punto de vista, europeo, occidental, científico, y cómo éste se va modificando al entrar en diálogo y tensión con las concepciones nativas. A lo largo de Valoma es posible observar los procesos que fue atravesando el autor para llegar a construir una lectura analítica integrada sobre la relación de los indígenas con los Valoma y los Kosi, sobre las visitas de los Valoma al poblado, sobre las teorías del embarazo, etc. Observamos en Valoma cómo Malinowski insiste en intentar comprender cómo los indígenas podían sostener una creencia ligada a la participación de los Valoma en los embarazos y no contrastar eso con
con una concepción fisiológica de los mismos, ya que observaba que estos decían conocer cuáles eran los eventos que participaban de la gestación biológica en los animales, por ejemplo. Entonces cito textualmente fragmentos donde podemos observar cómo el autor se enfrenta a lo que inicialmente entendía como contradicciones e insistía ante ellas. Dice: cuando yo preguntaba quién era el padre de un niño ilegítimo, solo me contestaban esto, a saber, que por no estar casada la muchacha no había padre alguno. Si a continuación yo preguntaba en términos del todo claros quién era el padre fisiológico, mi pregunta no era comprendida. Y cuando el tema se discutía más detalladamente y formulaba mi pregunta de esta manera: hay muchas chicas solteras, ¿por qué esta está encinta y las otras no? La respuesta era siempre: es un valoma quien le ha dado la criatura. Fin de cita. De algún modo, Malinowski ponía en juego allí aquella confrontación, integración dinámica a la que refiere Balbi en un artículo del año 2012, entre las teorías nativas y las concepciones del antropólogo en la construcción de aquello que termina llamándose el punto de vista nativo. En aquel proceder analítico, el autor ya deja planteado de algún modo esta vinculación que hoy, con otras reflexividades sobre nuestra labor, reconocemos como propia del análisis etnográfico. Esto es, aquello que reconstruimos como punto de vista nativo es el resultado de una integración dinámica entre las teorías nativas y las concepciones del investigador. Con concepciones del investigador entendemos no solo su bagaje teórico, sino sus posiciones también sociales, sus perspectivas ante el mundo. Malinowski da cuenta de la complejidad de este punto de vista nativo, captando las creencias, prácticas, instituciones en los propios términos de comprensión de ese grupo. Para lograr esto, el autor tuvo que realizar un interesante trabajo sobre sus propias concepciones para llegar a entender que para estos indígenas no eran creencias incompatibles las concepciones biológicas de los embarazos con la idea de la reencarnación. Así lo expresa textualmente. El nativo jamás se molesta por salvar la congruencia de sus creencias al llevar estas a un dominio al que naturalmente no pertenecen. Fin de cita. En otro fragmento dice: el proceso fisiológico y el papel desempeñado por el valoma podrían conocerse perfectamente bien y existir lado a lado, exactamente como lo hacen las ideas sobre la necesidad de la dilatación mecánica de la vulva y la acción del espíritu, o como en innumerables asuntos en los que el nativo considera la secuencia natural y racional, en nuestro sentido, de sucesos y conoce su nexo causal, aunque tales sucesos vayan paralelos a un nexo y secuencia mágicos. Fin de cita. De algún modo, en Valoma, Malinowski muestra la cocina del proceso analítico que realizó y que sistematiza de manera más teórica en el último punto, cuando plantea que el antropólogo debe tomar un conjunto caótico de hechos y opiniones de los nativos en datos, caótico de hechos y opiniones de los nativos en datos científicamente relevantes, datos que pueden finalmente ser generalizados y sostenidos como creencias compartidas institucionalmente por todo ese grupo social. Malinowski va mostrando, sobre todo en el punto 7 del texto, cómo va enlazando los diferentes modos de comprensión de los indígenas ante la naturaleza, ante sus prácticas cotidianas, para llegar a entender que la creencia en la reencarnación no es parte de una mentalidad mística, alejada del razonamiento racional y científico, sino que estos nativos son tan racionales y comprenden la secuencia fisiológica de la gestación como lo puede hacer un europeo, pero no necesariamente hacen jugar dicho razonamiento a la hora de tener que explicar cómo las mujeres quedan embarazadas. Lo que hoy en la labor etnográfica llamamos reflexividad, y sobre todo si la pensamos como la propone Buber en tanto encuentro entre reflexividades en el campo, podemos pensar que algo de esto ya estaba germinando en este modo en que Malinowski confronta sus propias comprensiones con las comprensiones de nativos, reconociendo un proceder científico mágico en la relación de los indígenas con la naturaleza, un saber racional diferente al europeo, pero con su propio marco de explicación y comprensión.